Hoy estamos a 24. 24. 24. Inge, disculpe, somos del paralelo A. Ah, siempre me equivoco. 24. Listo, vamos ahí. Coyaguazo. Presente, dije buenas noches. Buenas noches. Maposita. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Adrián Rueda. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Afuela. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Anchundia. Inge, buenas noches. El compañero Anchundia me comenta que en la casa de él están sin luz, está tratando de conectarse. Ya. Bueno, ahí que me avise cuando llegue. Listo. Ahora, en rango. Ingeniero, el compañero Andrango está ya llegando a la casa, ya se conecta, ingeniero. Ya. Tuvo un percance en el trabajo y salió un poquito tarde, pero ya está llegando a la casa, me dijo. Ok, no hay problema. Briseño. Presente, Inge. Cadena. Presente, Inge. Farinango. Goyes. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Aro. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Yumi Panta. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Montoya. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Morales. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Morales Torres. No está Torres. Nazate. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Ortega Angulo. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ortega. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ucha Isela. Presente, Vanessa. ingeniero, buenas noches. Quiñones. Presente, profe. Quiñones. Quiñones. Ya. Rivera. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches. Rojas Junior. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Jefferson Umaquinga. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Diego Vizcaíno. Presente, Inge, buenas noches. Listo. ¿Me falta alguien? Bueno, si llegan los demás, que me avisen luego. ¿Listo? Ok. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo les fue? ¿Cómo van esos trabajos? ¿Qué dificultad han tenido? Cuéntenme. Algo en que les pueda ayudar. Algo en que les pueda ayudar. Yo tenía una deuda con ustedes. Y era un ejercicio que ustedes me pidieron que les mostrara cómo se hacía el gráfico de la distribución de probabilidad normal. ¿Ok? Lo estuvimos haciendo en la clase anterior, pero con un rango de datos que estaban demasiado ampliado, demasiado disperso, y había que darle un número de valores bastante grande. Aquí les tengo el ejemplo que yo les había ya colocado en la plataforma de un ejercicio que en realidad tiene que ver con muestreo, pero se aplica igual a la distribución de probabilidad normal. Entonces, con estos datos se puede hacer un gráfico de distribución de probabilidad normal. Y después les voy a enseñar incluso a hacer uno para la distribución de probabilidad exponencial.
para que incluso ya tengan de las tres distribuciones, la normal, la uniforme y la exponencial, la forma de hacer el gráfico. Ya con el otro paralelo incluso habíamos hecho el de distribución exponencial. Miren, aquí hay un ejercicio. Vamos a revisarlo a modo de ejemplo. Si quieren pueden abrir un archivo de Excel y hacerlo ustedes mismos ahí junto conmigo. ¿Tienen el Excel ahí disponible? ¿Sí o no? ¿Tienen? ¿Sí o no? No me dicen nada. A ver, entonces vamos a ver. ¿Ah? Ingeniero, buenas noches. Sí, disculpe el retraso, acabo de llegar. Perdón por conectarme tan tarde. ¿Cuál es tu nombre? Edwin Anrango, por favor, si me puede registrar. Gracias. Ok. Bien. Ok. Entonces vamos con el ejercicio. Aquí dice, una población normal posee una media de 75 y una desviación estándar de 5. Usted selecciona una muestra de 40. Calcule la probabilidad de que la media muestral sea menor que 74. Sea entre 74, esté entre 74 y 76. Se encuentre entre 76 y 77 y sea mayor que 77. Entonces, bueno, en principio es un ejercicio de muestreo, pero que se aplica igual a la distribución de probabilidad normal. La única diferencia aquí es que aquí se saca una muestra. Y entonces, para esa muestra se aplica la función de distribución de probabilidad normal, estandarizada, con un arreglo, que es en vez de dividir para sigma, se divide para sigma sobre la raíz de n, porque no se está trabajando con una población, sino con una muestra. El procedimiento de todo lo demás es exactamente igual, porque igual se trabaja con la tabla del apéndice B9, que ustedes ya la tienen, o se puede hacer el cálculo directamente con la función de distribución de probabilidad normal. Por ejemplo, por aquí hay algunas que están utilizando ya la distribución de probabilidad normal. La única diferencia es que aquí, a la hora de poner la desviación estándar, hay que ver con qué desviación estándar se trabaja, porque al trabajar con muestras hay que dividir para la raíz de n. Como aquí me dan una desviación estándar de 5, yo tengo que dividir eso para la raíz de n. Pero bueno, el principio es lo mismo, calcular un área bajo la curva. ¿Bien? Y yo me creé aquí un gráfico de la distribución normal. Mírenlo aquí. ¿Cómo se hace esto? Como aquí la media es de 75, lo que nosotros tenemos que hacer es darle un grupo de valores por encima y por debajo de la media. Hay dos formas de hacer el gráfico. Número uno, por ejemplo, aquí yo voy creando los valores de X. Puede ser que en algún ejercicio ustedes le den ya los valores de X. Si le dan todos los valores de X, 10, 15, 20 valores de X, lo primero que usted tiene que hacer es sacar la media. Por ejemplo, tendría que sacar la media porque necesitamos el valor que está en el centro. Y tendríamos que sacar la desviación estándar. Si me dan un grupo de datos, usted sacaría la media y sacaría la desviación estándar. El Excel que puede calcular las dos cosas, porque tiene igual, tiene la función promedio, que con la función promedio usted puede calcular una media de un conjunto de datos. ¿Ok? Puede utilizar la función desviación estándar, que tiene desviación estándar para una muestra y desviación estándar por una población. En este caso en específico no hace falta calcular nada de eso. ¿Por qué? Porque el problema me da la media y me da la desviación estándar. ¿Ok? Entonces yo lo único que tengo que hacer es coger y darle un grupo de valores por debajo y por encima de la media. Por ejemplo, si mi media es 75, le di, en este caso, 5 valores por debajo, separados de 0,5 cada uno, y le di otro grupo de valores por encima de la media, igual separados con una diferencia de 0,5.
De forma tal que tengo aquí 11 valores para X. Después me voy aquí, observen bien, lo voy a hacer aquí al lado otra vez. Usted se va aquí y calcula la probabilidad. Va aquí al asistente de funciones, pone distribución normal, pero vamos a coger la distribución normal acumulada, la N, para cuestiones de gráfico exclusivamente, no para cálculos. Si a ustedes le pidieran aquí calcular algo, solamente cogerían la distribución de probabilidad normal. Pero para hacer el gráfico necesitaríamos este que es acumulada para que nos dé todos los bordes suavizados, como está aquí en este gráfico de aquí. Entonces vamos a coger distribución de probabilidad normal acumulada, le vamos a poner a aceptar. A X le vamos a decir que tome el primer valor de aquí. En la media le vamos a poner 75. En la desviación estándar le vamos a poner el valor de la desviación estándar, que en este caso era 5 dividido para la raíz de n. Déjame ver cuánto era el valor aquí. Por aquí lo teníamos. Es este valor de aquí de... Veamos cómo está este cálculo. ¿Con qué desviación está? Veamos. Tenemos una desviación estándar de E9, que sería 0.791. Esa es nuestra desviación estándar porque allí ya está dividida por la raíz de n. Entonces nos vamos acá y le ponemos distribución normal acumulada. X sería este valor con media de 75. Aquí le ponemos 0.791 y acumulado. Aquí es donde viene el detalle. Para hacer el gráfico no le vamos a poner 1, como normalmente le poníamos a la distribución normal, sino le vamos a poner 0. ¿Por qué? Porque hay que usar para graficar la función de densidad de probabilidad. Para eso sí me sirve la función de densidad de probabilidad. Por lo tanto le vamos a poner 0 aquí. Y una vez que le dé el 0, arrastro la fórmula para que se haga para todos los valores de X. Y entonces cojo estos valores de aquí, de esta columna, me voy acá a la parte de gráfico, incluso se pueden coger todos los valores incluso juntos. Me voy acá a la parte de insertar gráfico, me voy acá a los gráficos de dispersión y cojo este que dice gráfico de dispersión con líneas suavizadas y marcadores. Y se le crea este gráfico de distribución de probabilidad normal. Después lo que pueden hacer con ellos es ir cambiando los estilos. Esto fue lo que yo le indiqué en la clase anterior, pero lo que pasa es que el ejemplo que estábamos utilizando tenía una media muy alta, que era de 160. Entonces, solo nos dio una pequeña parte del gráfico porque necesitábamos darle un conjunto de valores todavía más grande por el hecho de que los valores están muy altos. Entonces tenía que darle un poco más de rango de valores. Pero aquí, como no es tan alta la media, con un poco de valores se logra un gráfico como este. ¿De acuerdo? Y ahí tendrían ya el gráfico, le pueden cambiar los estilos, los colores, el diseño, le pueden insertar otros elementos. ¿Ven? Hay varios diseños rápidos aquí. Incluso se le pueden agregar otros elementos del gráfico como título de los ejes, etiqueta de datos, líneas de cuadrículas. Hay líneas del eje principal primario. Hay opciones incluso de líneas de tendencia. Entonces se pueden hacer algunas cuestiones aquí que podrían trabajarse con el gráfico. ¿De acuerdo? Esa sería la forma de hacer un gráfico para la distribución normal. Yo ya le había explicado esto anteriormente, sino que la tabla que nosotros hicimos era muy corta para los valores de media que estaban demasiado altos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta con esto? No, profe, sí está claro.
Ya, lo hicieron así en la... Yo les puse este archivo en la plataforma la semana anterior. ¿Lo revisaron? ¿Ya cumplieron con la tarea o todavía? Yo me descargué el archivo, pero todavía no estaba el gráfico, profe. Solo que después le haya subido, ya le voy a revisar nuevamente. No, siempre estuvo porque yo esto no lo hice hoy. Esto estaba... Es más, te voy a decir, este archivo es de un curso, por eso no lo he encontrado la otra vez, porque este archivo es de un curso que yo di con el NAC. Entonces Ya. yo no me acordaba ni que estaba ni siquiera en ese curso, así que esto yo lo hice hace como 2 meses atrás. Eso no lo hice ahorita yo. Sí, pero eso digo, hasta la anterior semana le buscamos. Yo lo No, busqué no, y no lo yo encontré. yo le subí el mismo día que ustedes recibieron la clase, que me dijeron que no encontré el archivo, ese mismo día, una media hora después que terminó la clase, le subí el archivo. Si quiere lo podemos revisar, ¿no? Porfa. Yo les voy a decir dónde está. Vamos acá a estadística y procesos estocásticos. Semana 11. Míralo aquí, mira. Tienes los ejercicios de distribuciones continuas y tienes los ejercicios de muestreo y distribución con el gráfico. Aquí donde está, en estos de muestreo y distribución normal. Ya. ¿Cómo es? Y hasta esto, ¿cómo es? Estos ejercicios no había que presentar en el gráfico todavía, ¿no? Porque eso es lo que nos mencionó, porque ya estábamos haciendo, pero sin gráficos. Bueno, si no le hizo, no hay problema. Pero si le puede poner, le puede poner. ¿Ya los subieron o no los subieron? A ver, dice dos, Usted- no han subido porque aquí dice 12:54 nada más. no, estamos resolviéndole, profe, en transcurso de esta semana ya le Entonces, subimos. si ya le puede ponerle, mejor póngale de una vez. De hecho, les voy a enseñar ahorita a poner el otro, el de la distribución Por expo- favor, muchas gracias. exponencial también. Que ese sí lo hicimos con el otro paralelo, porque ahí tuvimos un poco más de tiempo. Pero yo también le subí en ese archivo de ahí de las distribuciones continuas. Ya le voy a indicar. Este es, ¿dónde está ese ejercicio? Este. Ahí está. Vamos a hacer un ejercicio. A ver, este sí lo hicieron las ambulancias. Esta es la aproximación de la normal, este sí lo hicimos. Mire, este ejercicio me parece que lo tenían. El que no tienen es este ejercicio de aquí. Hagan este ejercicio de aquí, por favor. Cópienlo. Y le vamos a hacer con gráfico y todo. ¿Ya lo están copiando? Sí. Dice el tiempo de buteo. Profe. El tiempo de buteo, el lapso que transcurre entre la aparición de la pantalla del BIOS hasta que el primer archivo es cargado en Windows de la computadora personal, sigue una distribución exponencial con una media de 27 segundos. ¿Cuál es la probabilidad de que este buteo requerirá menos de 15 segundos? Más de 60 segundos, entre 30 y 45 segundos, y cuál es el punto por debajo del cual ocurre solo el 10% de los buteos. A ver, ejercicio de repaso de distribución exponencial. Y déjeme decirle que esto que vamos a ver ahora es básico para lo que viene en la clase de hoy, pero básico. Elemento clave para lo que viene en la clase de hoy. A ver, háganle. Avíseme cuando ya esté copiado.
¿Ya? ¿Ya lo hicieron o no? ¿Ya lo copiaron? Bueno, lo primero es que esto sigue una distribución de probabilidad exponencial. Ya me están diciendo que el tiempo de buteo sigue una distribución exponencial. Por lo tanto, el eje horizontal es el eje del tiempo, el eje vertical es la probabilidad. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, esto va a seguir una distribución exponencial, por lo tanto tomaría una curva más o menos como esta. La primera pregunta está en referencia a calcular la probabilidad de que el tiempo de buteo esté en menos de 15 segundos. Recuerden que la distribución de probabilidad exponencial tiene una fórmula, tiene una formulita que está arreglada de esta forma para que cualquier cálculo que tú realices así te calcule el área bajo la curva por debajo de algún tiempo especificado. En este caso, el tiempo especificado es 15 segundos. Por lo tanto, la probabilidad que usted va a calcular es esta área que está aquí. ¿Ok? ¿Cómo resolvemos esto entonces? Hay dos formas. O utiliza la fórmula esta manualmente con una calculadora de bolsillo o lo realiza con el Excel. Si lo realizamos con el Excel, tendríamos que irnos aquí a cualquier celda. Vamos a hacerlo por aquí. Tendríamos que irnos a cualquier celda. Ponemos igual distribución exponencial, o si no, irnos por el asistente de funciones. Si les resulta más fácil, se vienen por acá. Buscan distribución exponencial, que yo ya la tengo aquí. ¿Y qué me pide? Me pide el valor de x. ¿Cuánto vale x en este caso? Díganme. X0. No. ¿Quién es x aquí? X es la variable aleatoria. Es el valor que toma el tiempo en este caso. ¿Cuánto es? 15. 15. ¿La lambda cuánto vale? Vamos a los datos del problema. ¿Qué dice? Dice, es una distribución exponencial con una media de 27 segundos. ¿Cuánto vale la lambda? 27. No. ¿Cuánto vale la lambda? Verán que la fórmula no trabaja con la media. La fórmula trabaja con la lambda. Y la lambda es el inverso de la media. Entonces sería 1 dividido para 27. Con un acumulado de ¿cuánto? Miren lo que dice aquí. Si le pongo 1 o verdadero me da función acumulativa. Si le pongo falso me da densidad de probabilidad. Para cálculos de probabilidad hay que ponerle aquí 1. Ojo con esto. Para hacer un cálculo de probabilidad de aquí hay que ponerle 1. Y va a ser un resultado consistente con lo que se calcula mediante la fórmula de manera manual. Y me da 0.4262, que es este valor que está aquí. Es decir, que esta probabilidad que estoy calculando aquí es de 0.4262. Y no hay que hacer nada más. No hay que hacer nada más. Porque tanto el Excel como esta fórmula están arregladas para calcular el área bajo la curva. Por debajo de cierto valor del tiempo. Ahora bien, si me piden de más de 60 segundos, entonces yo tendría que hacer lo siguiente.
Si es de más de 60 segundos, pues entonces yo tendría que poner igual, irme a la distribución exponencial. X, ¿cuánto valdría ahora? ¿Cuánto valdría X ahorita? 60. 60. Lambda. 1 sobre 27. 1 sobre 27 acumulado de 1. ¿Ya? ¿Cuánto sería? 0,89. Pero esa es la respuesta que quiero. No, porque dice más de 60 segundos. Más de 60. Entonces, ¿qué tendría que hacer? A 1, restarle este valor. Y me da 0.1083, que sería este valor que está aquí. ¿Por qué? Porque lo que me están pidiendo ahora es un área por encima de 60. Es decir, si aquí yo tengo 60, a mí me piden el área por encima de 60. No me piden por debajo. Y el Excel y la fórmula lo que calculan es el área por debajo. Y yo la que quiero es por arriba. Pero como todo el área bajo la curva es 1, pues a 1 le tengo que restar esta probabilidad que calculé, que sería la probabilidad que está aquí. Toda esta área que está aquí. ¿Sí está claro esa parte o no? Hasta aquí Sí, sí, profe. profe. Sí, hasta el momento sí. Ya, chévere. Entonces, después me piden entre 30 y 45 segundos. Para hacer eso, yo tengo que hacer dos cálculos. Uno, poner igual aquí. Tengo que hacer uno para 30 segundos con lambda de 1 sobre 27 y acumulado de 1. Y tendría que hacer otro cálculo para 45 con lambda de 1 sobre 27 y acumulado de 1. Pero entonces, a mí lo que me están pidiendo es 30 estaría por aquí. $45 estaría por aquí. Y a mí me están pidiendo esta área que está aquí. ¿Sí está claro? Esa es el área que me están pidiendo a mí. Pero como el Excel lo que calcula, el Excel y la fórmula, las dos, calcula de aquí para abajo y calcula de aquí para abajo, para yo obtener esa área que está en negro ahí, lo que tengo que hacer es restar la probabilidad mayor menos la menor. Entonces, lo que falta aquí sería igual a este valor menos este valor de aquí. Y me da 0.1403. ¿Qué es esto que se obtuvo aquí? ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. ¿Preguntitas? No, profe. Bueno. Seguro que no hay. Bueno. ¿Verdad? Y el cuadro o en el gráfico se puede hacer el mismo gráfico que usted o la separación que usted le hizo No. de 30 a 45. No. Eso no le va a poder hacer ahí a menos que empiece a jugar con las propiedades del gráfico, a ver si se pueden eliminar zonas o áreas. Eso ya es otro aspecto del gráfico, ya propiedad de los gráficos que habría que ver si hay como, porque ni siquiera te deja, esto lo puedo hacer yo aquí ahorita porque yo estoy trabajando con un lápiz que es virtual.
Pero, por ejemplo, si yo insertar aquí una forma dentro del gráfico, no me deja. Mira, yo había pretendido insertar aquí una forma dentro del gráfico, pero no te deja. Por ejemplo, una raya o algo. Entonces, no. Ah, bueno, sí te deja, mira. Sí lo puedes hacer, ¿no? No, sí puedes hacerlo, mira. Pero esa parte sería ya manual. Claro, No sería por el... no, eso tiene que hacerlo manual, porque la otra forma de hacerlo es entrar por propiedad de los gráficos, pero es más complejo. Sí hay como, porque habría que darle un clic al gráfico, entonces entrar en formato de los gráficos y hay como hacerle una serie de variantes ahí, eliminando áreas, líneas de cuadrícula y una serie de cuestiones. Pero mira, puedes hacer una forma aquí, si se puede. Mira, yo le podría hacer esto. Profe, yo tengo una pequeña consulta. ¿El valor de X y P que le saca con qué fórmula? El que está al lado, los datos que está al lado del gráfico. Mira, si se puede. Dame un ratito, ya te voy a indicar esa parte. Ok, profe. Entonces, mira, sí le puedo poner aquí una zona de división, ¿sí ves? Ahora, no, habría que ver si puedo aquí colorear esta parte de acá. No creo que me deje solito esta parte de aquí. Aquí te colorea todo. Bueno, habría que empezar a trabajar aquí con esta parte de acá. A ver si hay cómo darle un color diferente a esa zona de aquí. Pero por lo menos sí podría marcarse esta área de aquí. Ya. Aquí podría insertar un texto también, indicando de qué probabilidad se trata, por ejemplo. Y para representarlo eso, entonces solo quedaría así. Mira, por lo pronto. déjame ver si puedo insertar aquí un texto que ocupe casi toda el área esta de aquí. Porque si lo puedo hacer, o un cuadro así, ahora a este cuadro yo sí le puedo cambiar la forma aquí con los colores, ¿no? Y le puedo rellenar. Entonces más o menos sí puedo representar un área aproximada. ¿Sí? Que sí me puede servir para indicar de qué área estoy trabajando. Y eso sería nuestra representación. Claro, puede servir. Y como tú le puedes insertar un texto aquí, pues le puedes poner aquí abajo 30 y aquí 45. Y se puede hacer eso. Ya, gracias, profe. Y eso es más que suficiente. Ahora, déjame guardarlo para que se quede ahí de una vez. A ver, ¿qué me preguntaron? La pregunta era sobre el gráfico la tabla. Sí, sobre esa tabla. Ya, vamos a esta parte ahora. Bien. Esa tabla, esa tabla no te la pide el ejercicio. Ni es necesario hacerlo para el ejercicio como tal. La tabla la hice yo para hacer el gráfico que está aquí. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Como aquí dice que el tiempo de buteo tiene una media de 27 segundos y los rangos aquí me dice más de 60 segundos, por acá entre 30 y 45. Es decir, si aquí me dice más de 60, yo lo que hice fue darle valores a X que van desde 0 hasta 70. Esto se puede hacer en el Excel fácilmente solamente colocando un solo valor aquí, como valor de X inicial. Te colocas encima del valor, te vas aquí a rellenar serie, le dice que coja en columna, lineal y con límite 70. Esto para no estar tecleando desde el 0 hasta 70. Y mira que me crea una serie de 70 valores. ¿Sí le ven? Eso fue lo que hice. Eso solo para generar los valores que va a tomar la variable X, que es lo que iría en el eje horizontal. Cuando ya tenga generado esos valores, me voy aquí a la primera celda de la probabilidad, me voy a la función escojo función de probabilidad exponencial, le digo aquí que tome la primera celda, ¿sí ven? La lambda sigue siendo 1.27, pero
aquí viene el detalle. Voy a cancelar aquí un momentito. Recuerden que para usar aquí cálculos de probabilidad usamos la distribución de probabilidad exponencial normal. Pero cuando voy a hacer esto, es preferible hacerlo. Se puede hacer con la exponencial normal también. Pero es preferible hacerlo. Déjame ponerlo más para acá el gráfico. Para hacerlo aquí. Es preferible hacerlo con la distribución de probabilidad exponencial. Déjame ver si está aquí, si no la ponemos aquí. Con la distribución de probabilidad exponencial acumulada. Igual que lo que hicimos con la otra expresión. Aunque se puede hacer con la distribución de probabilidad exponencial también normal. Aquí en valores de x le decimos que coja esta columna de aquí. La lambda es 1 sobre 27. Pero ahora viene el detalle aquí. Aquí no le puedo poner 1, porque si no, el gráfico no sale. Me queda un gráfico exponencial ascendente. Aquí le tengo que poner 0 para que utilice para graficar la función de densidad de probabilidad. Y le pongo aceptar. Y ahí arrastran hasta los 70 valores. Lo de los 70 valores fue una cuestión aproximada mía porque aquí me pedían más de 60, entonces más o menos esto llegaba hasta 70, le podían haber llegado hasta 80 si quieren para que el gráfico se extienda un poco más hasta acá. Y cuando ya tenga esos valores de probabilidad generados, ustedes se van a insertar y cogen un gráfico de esto de dispersión con líneas suavizadas. Y miren cómo le deja la gráfica. ¿Sí ven? Esa es la idea. Inge, no le vi. ¿Podría repetir la parte en la que eligió el gráfico, por favor? Claro. Le repito nuevamente. Sí, solo en la que eligió el gráfico. Coge aquí, selecciona la columna, se va aquí a insertar. Aquí donde dice gráfico de dispersión, coge este que dice líneas, dispersión con líneas suavizadas. Y le da la curva a la distribución normal. Ah, listo. Gracias, Inge. Eso es lo que tienen que hacer ahí. ¿Alguna pregunta con esa parte? ¿Sí está claro lo del gráfico o no? Sí, profe, muchas No, sí, gracias. profe, claro. Si puede Ahí sí no, repetirlo otra error. vez, Inge, por favor. Claro que sí. A ver, el asunto era el siguiente. Hay que generarse una lista de valores aquí. ¿Ya? ¿Qué lista me generé yo? Bueno, desde 0 hasta 70. Ustedes podrían haber cogido hasta 80 si quieren, no hay problema. ¿Por qué le cogí hasta allá? Porque fíjense que una pregunta ahí dice más de 60. Entonces quiere decir que fácilmente el tiempo en segundos puede superar los 60 segundos. Le podría haber dado hasta 80. Si quiere le podemos dar más valores acá. Podríamos probar a ver qué pasa. Le podríamos dar hasta 80, ¿no? Pero bueno, era para no hacer tan grande la tabla. Le di y creé una serie desde 0 hasta 80. ¿Saben crear la serie o les indico? Indíquenos, por favor. Ya, se coloca en el primer valor, se va aquí donde dice inicio, en la parte de aquí al lado de ordenar y filtrar, aquí dice rellenar. Y aquí le pone serie, le dice que la serie sea en columna, de tipo lineal, con incremento de 1 en 1 y límite
70. Y le pone aceptar. Y te genera esta lista de valores. Esto para no hacerlo manualmente. Luego nos vamos aquí, nos vamos al asistente de funciones, seleccionamos distribución de probabilidad exponencial. Le sale con las dos. La verdad es que le sale lo mismo con la exponencial normal que con la exponencial acumulada. Lo recomendable es la exponencial acumulada, pero se puede hacer con la normal simplemente. En donde dice el valor de X, no le ponen ningún valor manualmente, sino que le dice que coja el valor de la primera celda. Después la lambda es 1/27 y en acumulado sí le tienen que poner 0, no le pueden poner 1. Le ponen aceptar y luego arrastran la fórmula hasta aquí abajo para que se generen los 70 valores de probabilidad. Luego seleccionan esta columna para que eso ya el Excel lo asuma como los datos que van en el eje vertical. Se van aquí donde dice insertar, van a gráficos de dispersión, el grupo de gráficos aquí donde dice gráficos de dispersión. Hay varios tipos de gráficos de dispersión, pero para que le salga la curva de manera lineal tiene que coger este que dice dispersión con líneas suavizadas. Después si quieren ya le pueden dar otras características al gráfico, porque aquí por ejemplo tienen para cambiar el estilo, los colores, tienen para hacer muchas cosas ahí que pueden mejorar el diseño. Y pueden insertar algunos diseños rápidos, pueden añadir elementos de gráfico, pueden hacer un montón de cosas. Pero esa es la esencia de crear ese gráfico. ¿Sí está claro? Sí, profe. Bueno, entonces ya tienen ahí todos los gráficos, tanto el de la distribución uniforme, normal y exponencial, que ustedes pueden terminar ese deber con todos esos gráficos ahí. Así que incluyanlo. No les va a tomar más allá de 2 minutos. ¿Alguna pregunta más? Por lo pronto no, profe. Bueno, pues entonces lo que necesito es que culminen ese deber que tiene que ver con distribución exponencial y aproximación de la normal. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, si no hay más preguntas, nos vamos a la parte buena de la clase y del semestre. Déjame ver dónde estaba la presentación, que ahora no lo veo. Pues no la tengo abierta. Ya la voy a abrir. A ver. Listo. Bueno, a ver, señores. Necesito que a partir de ahora le pongan los 5 sentidos a esta presentación, por 2 razones. Ya hasta lo que vimos de las distribuciones de probabilidad, se va a acabar el tema ahí de la parte de estadística propiamente.
De hecho, ya no vamos a manejarnos por el libro de Link Marshall que ustedes estaban utilizando. ¿Ok? Vamos a comenzar ya a partir de esta semana y en lo que resta del semestre a entrar en los procesos estocásticos. Y nosotros vamos a ver básicamente 3 tipos de modelos estocásticos. Número 1, las cadenas de Markov. Número 2, la teoría de colas. Y número 3, los procesos de nacimiento y muerte y sistemas de fase de Erlang. Señores, llegamos a la parte clave de la asignatura. Es decir, yo diría que este es el plato fuerte de la asignatura. ¿Por qué? Porque esta es la parte de la estadística que se ocupa de estudiar modelos matemáticos que son aplicables en su gran mayoría a las telecomunicaciones. Algunos de ellos se aplican también en otras ramas de la ciencia, como por ejemplo en la medicina, en la biología, pero muchos de ellos son aplicables en gran medida a los sistemas de telecomunicaciones. Tal es así que esto se estudia y en profundidad en todas las carreras de telecomunicación, incluyendo los programas de maestría. Precisamente yo estoy dando clases de un módulo de la maestría de telecomunicaciones, que ya se abrió una maestría en gestión de telecomunicaciones. Le estoy avisando para que después ustedes también se interesen por ella y la sigan. Y le estoy dando clases a los estudiantes de telecomunicaciones de esa maestría, precisamente basado en los modelos matemáticos aplicados a las telecomunicaciones. Y necesariamente ahí hay que entrar en estos modelos de Markov, las teorías de cola, los procesos de nacimiento y muerte y los modelos de fase de Erlang, que precisamente se utilizan con bastante uso en la telefonía. Entonces, esto yo diría que es la parte fundamental de la asignatura. No quiero decir que con lo otro no tenga valor. De hecho, todo lo que vimos anteriormente se va a tener que aplicar aquí. Sobre todo, yo les dije en un principio que habían 2 distribuciones a las que había que ponerle mucha atención, porque se van a aplicar aquí, que son la distribución de Poisson y la exponencial. Esa que acabamos de ver ahorita tiene una característica que también la tiene la cadena de Markov. Es una característica que se denomina propiedades sin memoria. Tanto la cadena de Markov como la distribución exponencial tienen una falta de memoria y por lo tanto se manejan bajo el mismo principio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a entrar ahora a los procesos estocásticos. Y les voy a pedir, y se los digo así de manera muy clara, que por favor le presten mucha atención a lo que vamos a ver, porque las cosas se empiezan a complicar ahorita. Sobre todo en la parte matemática. Entonces, los objetivos del encuentro son los siguientes. Primero, predecir en probabilidad el estado futuro de un sistema. Determinar la matriz de transición de un sistema y calcular el vector de probabilidad a largo plazo de un sistema. Por favor, si algo no entienden o tienen alguna duda, me dicen nomás y le vuelvo a repetir. ¿Ok? Ok, entonces, ¿qué es una cadena de Markov? Es un tipo especial de proceso estocástico de tipo discreto en el que la probabilidad de que ocurra un evento depende solamente del evento inmediatamente anterior. Primero, la palabra estocástico significa aleatorio. Por lo tanto, un proceso estocástico es un proceso de comportamiento aleatorio. ¿Ok? Por lo tanto, si es aleatorio y casuístico, pues entonces está implícito todos los cálculos de probabilidad que hemos visto hasta el momento. De hecho, se trabaja con valores de probabilidad, porque la idea aquí es predecir lo que puede pasar con el estado futuro de un sistema, considerando el estado inmediatamente anterior o el estado actual en el que se encuentra el sistema. Este asunto, ojo con este asunto de que
el sistema no toma en cuenta todo el pasado histórico, sino que lo que le interesa es el estado actual o inmediatamente precedente, se le conoce como falta de memoria del sistema. Y a esa falta de memoria es lo que se le denomina propiedad de Markov. Markov fue un matemático de origen ruso que fue el que desarrolló el modelo matemático. Bien, en conjunto con otros científicos rusos también e ingleses que crearon una ecuación que se denomina ecuación de Chapman-Kolmogorov. Todo este modelo de Markov está basado en una ecuación que se llama ecuación de Chapman-Kolmogorov. No la vamos a desarrollar a esa ecuación porque realmente es una ecuación bastante compleja, porque la vamos a trabajar de otra manera en la cual se hace mucho más simple los cálculos, que es a través de un proceso matricial. Por lo tanto, la idea aquí es que la propiedad de Markov tiene una falta de memoria, es decir, que todo el pasado histórico de un sistema se resume en su estado actual. Y conociendo el estado actual del sistema, yo puedo predecir lo que puede pasar con un estado futuro. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Hoy el clima estuvo soleado, nublado, lluvioso. ¿Cómo estuvo el clima hoy? Ustedes que estuvieron por ahí por la calle. Hizo las dos, profe, llovió y hizo sol. Por la mañana estaba bastante soleado, todo el día se puso con sol, ¿no? Y hoy es miércoles, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, Sí. entonces yo puedo considerar al sistema o al estado en sí al día de hoy, o sea, al estado del clima el día de hoy. Si yo sé que hoy fue un día soleado, si hoy fue un día soleado, y yo quiero saber el día sábado, porque el día sábado quiero irme de pesca por ahí, quiero saber si el clima va a estar soleado. Yo puedo, partiendo de la información del día de hoy, escuchen bien, predecir en probabilidad lo que puede pasar el día sábado. Si va a estar soleado o va a estar nublado. Y hacer un pronóstico. Del miércoles al sábado, ¿cuántos días hay? 3 días. 3 días. Entonces yo voy a hacer una estimación en probabilidad en 3 pasos, donde cada paso representa una transición de día a día. Eso es lo que hace la cadena de Markov. Pero fíjense que a la cadena de Markov no le interesa cómo estuvo el clima ayer, no le interesa cómo estuvo el clima el lunes ni el domingo, le interesa cómo estuvo hoy. Basado en esta información actual, yo puedo predecir lo que puede pasar de aquí a 3 días futuros. Eso es lo que hace realmente una cadena de Markov o un modelo matemático de Markov. ¿Está claro esa parte ahí o no? Dígame, para seguir avanzando. Ya se hace un solo cálculo de aquí hasta el día sábado y si hay algún evento, alguna cosa que modifique el tiempo que hay durante, por ejemplo, el jueves. No le interesa eso a la cadena de Markov. Le interesa lo que pase hoy o lo que pasó hoy. Incluso no le interesa lo que pasó ayer, ni antes de ayer, ni hace 3 días. Por eso se le denomina falta de memoria, porque lo que toma en cuenta es el estado actual o inmediatamente precedente. Por eso se le denomina propiedad de sin memoria o propiedad de Markov. Ya, ingeniero. Fíjate que aquí te lo dice, mira, si se conoce la historia del sistema hasta su instante actual, ojo, hasta su instante actual, sería lo que pase hoy, sus estados presentes, que sería lo que pase hoy, resume toda la información relevante para describir en probabilidad su estado futuro. Es decir, todo lo que pasa hoy es más que suficiente para mí para describir en probabilidad lo que va a pasar con un estado futuro. Es decir, cómo estaría el clima el día sábado, es decir, a 3 días de aquí, futuros de aquí. ¿Quedó claro esa parte ahí? Ya, sí, ingeniero. Sí. Listo. Eso es lo que hace una cadena de Markov.
Y como mismo se puede aplicar a días y estado del clima, se puede aplicar al estado de un sistema. Si está fallando un sistema electrónico, si está en buen estado, si está en malas condiciones, si está intermitente. Ese tipo de cosas se puede aplicar a un sistema electrónico o de comunicaciones. Entonces, en términos matemáticos, una cadena de Markov es una secuencia de variables aleatorias que se le denominan x1, x2, x3. Estas variables aleatorias representan cada uno de los estados en que se encuentra el sistema en un instante de tiempo determinado. Los subíndices 1, 2 y 3 son los instantes del tiempo. El dominio, todo este dominio de las variables aleatorias se denomina espacio de estado. Entonces el valor x sub n, donde n puede tomar el valor de 1, 2, 3, etc., es el estado del proceso en el instante de tiempo n. Así que el subíndice del instante de tiempo y x es el estado en el que se encuentra el sistema. Bien. Esa es la idea a la hora de representar esto matemáticamente. De ahí, otra cosa que es importante en las cadenas de Markov es que se tiende a representar con un gráfico. A este gráfico se le llama diagrama de estado o grafo del sistema. Es una representación mediante estados y flechas. Los estados se representan o con un círculo o con un cuadrado, no importa la forma geométrica. El asunto es que esto representa los estados en el que se encuentra el sistema. Y las transiciones se marcan con una flecha. Es decir, las transiciones representa el hecho de pasar de un estado al otro. A cada transición que se marca con una flecha se le coloca un peso. Ese peso es un valor que está comprendido entre 0 y 1. Y no es otra cosa que una probabilidad. Entonces, las flechas lo que marcan es en probabilidad las transiciones de un estado al otro. Por ejemplo, en la figura que ustedes están viendo ahí en pantalla, esto se lee así. Estando en el estado E, hay una probabilidad del 30% de que en el siguiente paso o en la siguiente transición permanezca yo en el estado E, sin cambiar de estado. Por lo tanto, habría una probabilidad del 70% de que estando en el estado E, pueda pasarme al estado a cambiar de estado. Estando en el estado A, hay un 60% de probabilidad de que permanezca en el estado A y un 40% de probabilidad de que pase al estado E. ¿Se entendió esa parte o hay alguna pregunta? Sí, está bien. Ustedes ya dieron electrónica digital, ¿no es cierto? Sí, en eso estamos. Ah, en eso están. Ahí en electrónica digital hay unos diagramas parecidos a estos, que se utilizan cuando van a ver los contadores y los codificadores y decodificadores. ¿Ya entraron en esa parte? Sí. Sí, estamos viendo. Ajá. Eso que se llaman, ¿cómo se llaman esos mapas de Carnot? De Carnot. Y los diagramas se llaman diagramas de... Tiene un nombre ahí los diagramas. Diagrama de estado. De estados. De estado. Bueno, aquí también se llama diagrama de estado. Esto se llama aquí también diagrama de estado o se llama grafo del sistema. Pero en electrónica digital tiene un gráfico parecidísimo a este, que se utilizan para los contadores, los decodificadores. Así que no les va a resultar muy desconocido el gráfico este. Entonces, el proceso de aleatorio que forma una cadena de Markov normalmente es de tipo discreto y la mayoría de los que vamos a ver aquí son de tipo discreto. Sin embargo, también se da el hecho de que hay cadenas de Markov en tiempo continuo. El hecho de que sea discreto continuo tiene que ver con las variables aleatorias con las que estamos trabajando. Si la variable aleatoria es discreta, pues la cadena será discreta y si es continua, será continua. Entonces, esta es la forma de representar todo el espacio de estado de una cadena de Markov, de forma matemática. No se asusten por estas ecuaciones largas, porque de todas formas, normalmente no trabajamos con eso.
Estos son simplemente la definición matemática de la cadena de Markov. Entonces, en resumen, es una secuencia aleatoria, bien, de estados representados por variables en la que se evidencia una falta de memoria, es decir, que todo el pasado histórico que afecta el futuro del proceso se totaliza completamente en el valor actual del proceso. Bien. Lo que nos interesa aquí son las transiciones entre un estado y otro, que se representan con un valor de probabilidad. Hay un concepto aquí que es importante manejarlo, que es cuando una cadena de Markov es homogénea. Una cadena de Markov se considera homogénea si la probabilidad de ir a un estado al otro, es decir, aquí le vamos a denominar a partir de ahora estado I al estado actual y el estado J al estado futuro. Por lo tanto, la probabilidad se va a representar como P sub I J, que significa la probabilidad de ir del estado I al estado J. J sería el estado siguiente a I. Entonces, si esa probabilidad es constante, es decir, que no depende del tiempo en el que se encuentra la cadena, entonces la cadena de Markov se considera homogénea. En palabras simples, la probabilidad de ir de un estado I a un estado J siempre es la misma, con lo cual se puede saber exactamente con exactitud cuál es la probabilidad de ir de un estado al otro. Si eso ocurre, entonces la cadena se denomina homogénea. En otras palabras simples, las probabilidades son las mismas en cada paso. Eso es lo que le dice para una cadena homogénea. Que las probabilidades son las mismas en cada paso. ¿De acuerdo? Si eso no se cumple para alguna cadena de Markov, entonces se denomina no homogénea. Homogénea es si las probabilidades son iguales en cada uno de los pasos. Bueno, esto ya les dije que las cadenas pueden ser de tipo continuo o pueden ser discretas. Eso ya depende de con qué variable aleatoria se esté manejando. Ahora viene esto que es importante. Bien, a partir de ahora, a las probabilidades les vamos a denotar como P sub I J. Y se le coloca un hiperíndice N aquí arriba. N representa el número, N está en unidades de tiempo, ¿no? Y representa el número de pasos en las cuales se quiere encontrar la probabilidad. Por ejemplo, si yo tengo la probabilidad P sub I J con hiperíndice 0, representa el valor de probabilidad o el vector de probabilidad en el estado inicial. Si tengo el vector de probabilidad P sub IJ o la probabilidad P sub IJ con hiperíndice 1, que normalmente no se pone, esto representa la probabilidad en un paso. Si el hiperíndice es 2, representa la probabilidad en 2 pasos. Y así sucesivamente. El único que no se pone es cuando vale 1, que representa la probabilidad en un paso. Por ejemplo, esta de aquí representaría la probabilidad de ir del estado I al estado J en un solo paso. ¿De acuerdo? Esa es la nomenclatura que se va a utilizar. Esta ecuación es la que sustenta el modelo de Markov, que se le conoce como ecuación de Chapman-Kolmogorov. Desarrollar esto desde el punto de vista matemático suele ser complejo y largo, para lo cual se requerirían programas informáticos. Sin embargo, hay una forma de manejar esta ecuación y los cálculos aquí de probabilidades, que es a través de una matriz. Y ahí es donde vamos a llegar, porque es la forma más fácil de trabajar a estos cálculos de aquí. Entonces, la matriz
se forma tomando en cuenta los valores de probabilidad, de ir de un estado al otro, de un sistema completo, que son los valores P sub I, J. Esos valores, como son probabilidades, pues tienen que ser mayores que 0 y menores que 1, porque recuerden que una probabilidad no puede ser ni negativa ni mayor que 1. Así que son valores comprendidos entre 0 y 1. Esos valores hay que determinarlo partiendo del diagrama de estado o grafo del sistema. Para formar esa matriz de probabilidad hay que tener en cuenta primero dos consideraciones. Una ya les dije. Los valores de probabilidad que van colocados en esa matriz tienen que ser mayores que 0. Y segundo, la suma de todos los valores de probabilidad P sub I, J en una fila tienen que ser igual a 1. Es decir, que ningún valor de eso comprendido dentro de una fila de una matriz puede ser mayor que 1. Incluso la suma de todos los valores de probabilidad de una fila tiene que ser igual a 1. Esos son requisitos de la matriz que vamos a formar dentro de un ratito. Esta es la matriz de probabilidad. A esto es donde tenemos que llegar. ¿Ok? Entonces, esta matriz que se representa con la letra T por ser matriz de transición, o también la van a encontrar por ahí como matriz P por ser matriz de probabilidad, está formado por elementos P sub I, J. ¿Qué son elementos P sub I, J? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué son los elementos P sub I, J? ¿Alguien que me pueda indicar qué significa eso? Están compuestos por filas y columnas. Sí, pero ¿qué es un valor de esto? ¿Qué representa un elemento de esto? ¿Un valor de qué? De probabilidad. De probabilidad, correcto. Entonces, fíjense que esto se lee así. El primer índice indica la fila en la que se encuentra la probabilidad. Y el segundo subíndice la columna. Por lo tanto, P sub 1, 1 es la probabilidad de que estando en el estado 1 permanezca en el estado 1. P sub 1, 2 es la probabilidad de que estando en el estado 1 pueda pasar al estado 2. Y así sucesivamente. P2, 1 es la probabilidad de que estando en el estado 2 me vaya al estado 1. Y así sucesivamente se van formando esta matriz. Los valores, esto de aquí, tiene que ser un valor comprendido entre 0 y 1. Ni menor que 0, ni mayor que 1. Y si yo sumo todos estos valores de aquí, de una fila, todos, eso tiene que dar como resultado un 1. Esas son características de la matriz de transición. Y hay una tercera característica más, que la matriz tiene que ser cuadrada. ¿Qué significa que sea cuadrada? Igual número de filas y columnas. Exacto, igual número de filas que de columnas. Esas tres condiciones tienen que cumplirse para que la matriz sea válida. ¿Puede repetir cuál era la primera condición, Inge? Ya, primera condición, que los valores de probabilidad tienen que estar comprendidos entre 0 y 1. Porque usted sabe que una probabilidad no puede ser ni menor que 0, ni mayor que 1. Segunda condición, la suma de todos los elementos de probabilidad de una fila tiene que dar igual a 1, siempre. Y la tercera condición es que la matriz tiene que ser cuadrada. ¿Podría repetir eso del 1 y 1, los subíndices, por favor? De 1 y 1. Ajá, dijo que el 1 representaba la fila y el otro la columna, pero no sé cuál era. Sí, mira, cuando tú tienes estados, los estados suelen representarse por letras, por números, por lo que sea. Vamos a suponer que yo tenga m número de estados. Los voy a colocar por acá afuera. 1, 2,
y así sucesivamente hasta el estado M. Es decir, que el número de filas depende de cuántos estados tenga el sistema. Y el número de columnas también depende de lo mismo, del número de estados que tenga el sistema. Si hay M número de estados, también voy a tener M número de columnas. Esa es la idea. Ahora, lo que se coloca por aquí es lo que ocurre actualmente. Lo que se coloca aquí en la columna esta es lo actual, lo que está pasando ahorita, en el estado actual en el que está el sistema. Y lo que se coloca aquí es lo que ocurre en el estado futuro. ¿Ya? Esto normalmente no es necesario ponerlo, ojo, porque esto no forma parte de la matriz. Estos numeritos en rojo que estoy poniendo no forman parte de la matriz. Se coloca solamente para formar la matriz. Una vez que ya esté formada, eso se puede eliminar porque la matriz es lo que está aquí adentro, que son los valores de probabilidad como tal. Ahora, ¿cómo se lee esto? Si yo actualmente me encuentro en el estado 1, la probabilidad de que en un paso o en el siguiente paso me permanezca en el estado 1 se denomina probabilidad 1-1. Si estoy en el estado 1 y en un paso siguiente quiero pasar al estado 2, a esa probabilidad se le denomina P sub 1-2. Si estoy en el estado 2 y en el siguiente paso, en la siguiente transición, quiero pasar al estado 1, se le denomina P sub 2-1. Si estoy en el estado 2 y quiero permanecer en el estado 2, en un paso, le llamo probabilidad P sub 2. Y así sucesivamente. No sé si quedó claro ahora. Sí, Inge, sí quedó claro. Listo. Bueno, aquí lo que le explica es que si la cadena es homogénea y cumple con una serie de condiciones, que fue la que yo le expliqué hace un rato, se puede crear una matriz de transición. Pero vamos a ver cómo se crea esa matriz de transición. Aquí hay un ejemplo. Presten atención al ejemplo, porque esto es un ejemplo donde se puede aplicar una cadena de Markov. Dice, consideremos una sucesión de elecciones políticas en cierto país. El sistema podría tomarse como el país mismo, y cada elección lo dejaría en cierto estado, es decir, en el control del partido ganador. Si solo hay dos partidos políticos fuertes, llamados A y B, los que por lo general controlan el gobierno, entonces podemos decir que el país se encuentra en el estado A o el estado B si el partido A o B ganan la elección. Cada ensayo, o sea, cada elección, coloca al país en uno de los dos estados, A o B. Una sucesión de 10 elecciones podría producir resultados tales como A, B, A, B, 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 A, B, B. Es decir, la sucesión indica cómo se han producido los resultados de las elecciones durante varios años anteriores. ¿No es cierto? ¿Quién está en el poder actualmente, de acuerdo a esa sucesión? El partido B. El partido B. Y si observan, el partido B ha ganado mayor cantidad de elecciones que el partido A. Pero eso no nos interesa. Ojo, si usted empieza a sumar aquí, va a ver que el partido B ha ganado un poco más que el partido A. Pero no nos interesa. ¿Qué es lo que nos interesa aquí? El estado actual. Lo que nos interesa es quién está actualmente en el poder. Y es el partido B. Es decir, que si esto se modela mediante una cadena de Markov, lo que nos interesa es su actuado actual o inmediatamente precedente para predecir en probabilidad lo que va a pasar con la siguiente elección futura. De acuerdo a eso, nosotros podemos definir esas probabilidades. Dice, la primera elección en la sucesión deja en el poder al partido A. La segunda fue ganada por el partido B y así sucesivamente hasta que la 10ª elección la ganó el partido B. Supongamos que las probabilidades de que el partido A
o B ganen la próxima elección están determinadas por completo por el partido que actualmente está en el poder. Si eso es así, entonces se pueden tener las siguientes probabilidades. Si el partido A está en el poder, existe una probabilidad de 1/4 de que el partido A gane la próxima elección y una probabilidad de 3/4 de que el partido B gane la elección siguiente. Si el partido B está en el poder, hay una probabilidad de 1/3 de que el partido A gane la elección siguiente y una probabilidad de 2/3 que el partido B permanezca en el poder. Con esas probabilidades, ahora yo me creo el diagrama de estados. Los estados, ¿quiénes son ahorita? Los estados representan el hecho de quién está en el poder. El país es el sistema en sí. Y el control del gobierno que tengan es lo que se denomina el estado. Es como ustedes pongan el ejemplo ahorita, quién está en el poder actualmente, ¿no? Y quién puede ganar la siguiente elección. Entonces, bueno, de hecho este ejemplo no se cumple mucho con lo que pasa en Ecuador, ¿no? Esto más bien se aplicaría a lo que pasa en Estados Unidos, que tiene 2 partidos fuertes y entre ellos se reparten siempre el control del poder. En Ecuador no, porque hay un montón de partidos políticos y no ocurre Aquí eso. sería entre varios, sí. Aquí sería entre varios que ninguno tiene sumado entre ellos no llegan a uno solo. Profe, y disculpe, perdón que le cambie ahorita que toma ese tema. ¿Qué recomendable es? ¿Sea que sean 2 partidos a que sean muchos partidos políticos? No, pues mientras menos partidos sea, mejor todavía. ¿Por qué? Porque eso indica que hay más unión política. Mira, esto es lo que realmente pasa en los Estados Unidos. Ya, apartándonos un poco de aquí de la estadística. Y Estados Unidos es un país, primero es el país más desarrollado del mundo y segundo tiene más de 250 millones de habitantes. ¿Y qué significa eso? Que casi siempre el control se maneja entre 2 partidos. Y hay más partidos. En Estados Unidos hay más partidos, pero no tienen ninguna relevancia en cuanto a las elecciones políticas de ningún tipo. Si ustedes revisan la historia de los Estados Unidos, o gana el Partido Republicano o gana el Partido Socialdemócrata. No, difícilmente un candidato. Para meterse en la política en Estados Unidos hay un requisito principal, que es tener dinero. Bueno, porque la idea de ellos es que, a lo menos si es candidato presidencial, tiene que tener dinero para que no entren con la consigna de querer robar, sino con la consigna de querer ayudar a la gente. Eso es algo muy diferente a los latinos. Verás, el proceso eleccionario en Estados Unidos, que yo lo he revisado, la verdad, es bastante exigente. No te vayas pensando que es tan fácil así, es bastante exigente porque ustedes saben que hay elecciones primarias por cada uno de los estados y después son los partidos los que generan los propios votos y todo ese tipo de cosas. Es un sistema bastante complejo, pero que demuestra bastante confiabilidad en lo que ocurre ahí. Pero el problema no es cómo llevan la elección allá, eso no nos interesa ahorita. El asunto es que hay una realidad, ¿bien? El hecho de que la mayor parte, la mayor cantidad de población está dividida entre solo 2 partidos, indica que hay mucho más unión política que aquí, por ejemplo. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que hay como 17 partidos políticos, cada cual tira para su lado y no hay unión de nada prácticamente. O sea, no hay unificación de criterios de política. El asunto de la corrupción viene por otro lado, más que por la división política. En Estados Unidos hay una constitución que se respeta desde los años 1800. Y eso es sagrado para ellos. La constitución se le enseña a los niños desde que nacen ahí, pero con un rigor terrible. Para ellos el respeto a la constitución es sagrado, sagrado, sagrado. Aquí no. Aquí mucha gente no conoce ni la constitución de la República del Ecuador y ha cambiado más de 20 veces. Entonces, ese respeto es el que hace que se respeten las instituciones del Estado. O sea, la parte de la corrupción viene más por otro lado. Pero bueno, nos apartamos un poco de la idea de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Aquí el asunto es que al sistema en sí se le considera el país.
y al estado en el que se encuentra el sistema está dado por el hecho de quién está en el poder actualmente, o el partido A o el partido B. ¿Ok? Como ya teníamos las probabilidades definidas y estos valores se establecieron en base ¿a qué? A lo que pasó en la última elección. No nos interesa mucho lo que pasó en las 9 restantes elecciones anteriores, sino en quién está en el poder actualmente. Y como el que está en el poder actualmente es el partido B, observen que los valores de probabilidad son mayores para el partido B. Es decir, la probabilidad de ganar del partido B es mayor que la del partido A. Y eso es evidente. Y casi siempre pasa. Por eso el presidente que está en el poder tiene mayores probabilidades de ganar la siguiente elección por todo el aparataje de poder y de político y de fuerza que tiene normalmente mientras está en el poder. Eso ocurre con regularidad, no solo aquí, sino en muchos países. Entonces, el asunto es ese. ¿Ok? Creo primero el diagrama de estado. En base a este diagrama de estado, voy a crear una matriz de transición. Esa matriz de transición se genera de esta forma. Primero, lo que coloco por aquí, por la parte izquierda de la matriz, que no es necesario ni es obligatorio, pero me puede servir para ayudarme a crear la matriz, es lo que pasó en la última elección. Y lo que coloco por aquí arriba es lo que va a pasar en la próxima elección, es decir, lo que va a pasar a futuro. Por lo tanto, como tengo dos estados, A y B, los coloco por aquí y también los coloco por aquí. Lo que pasa aquí es lo actual y lo que pasa por aquí es lo futuro. Esto se lee así. Estando en el estado A, ¿cuál es la probabilidad de que en la siguiente elección la gane el partido A? Si voy acá al gráfico, veo que es un cuarto. Observen cómo estaba aquí el diagrama de estado, ¿no? Hay una probabilidad de un cuarto de que estando en el estado A me quede en el propio estado A, es decir, que el partido A se mantenga en el poder. Si es que el partido A está en el poder actualmente. Y de 3/4 del que lo gane el partido B. Si estoy en el estado A, hay una probabilidad de 3/4 de que pase al estado B. Si estoy en el estado B, hay una probabilidad de 1/3 de que pase al estado A. Y una probabilidad de 2/3 de que pase al estado B. Después, tiene que cumplirse, para que esto sea válido, que la suma de todos los elementos de una fila tiene que ser igual a 1. Comprueben para que vean. 1/4 más 3/4, ¿cuánto es? 1. 4/4, que es 1. Y 1/3 más 2/3 es 3/3, que es 1. Por ahí estamos bien. Segundo, ningún valor de esto es menor que 0, ni tampoco mayor que 1. Y por último, la matriz es cuadrada. Entonces tiene todas las propiedades de una matriz de transición. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Seguro. Verá que se va a ir complicando más las cosas. Pero sí vamos a hacer ejercicios de estos, ¿no? Claro, y los vamos a hacer en Excel, porque les voy a enseñar una forma de resolver las matrices en Excel. Ya, profe. Entonces, los vectores de probabilidad a partir de ahora se le van a representar como P sub J con hiperíndice N. Algo parecido a lo que expliqué hace un rato. El hiperíndice lo que va a indicar es el estado en el que se encuentra el sistema. Si es 0, indica que es el vector de probabilidad en el estado actual. Si es 1, es el vector de probabilidad en un paso. Si es 2, es el vector de probabilidad en 2 pasos. Y así sucesivamente. Al único vector que no se le pone el hiperíndice es el vector de probabilidad en un paso, es decir, cuando vale 1. ¿Ok? Esa nomenclatura la vamos a utilizar a partir de ahora. A la matriz, bueno, aquí está la indicación, ¿ve? P sub J con hiperíndice 1 es la probabilidad de alcanzar el estado J en solo un paso. Si tiene el hiperíndice 0, es la representación vectorial del vector en el estado actual. Un vector
aquí en términos de matrices, se representa como una matriz fila, es decir, que tiene una fila y n número de columnas. A esto se le denomina vector de probabilidad. Esto es lo que le vamos a llamar aquí un vector de probabilidad. Que a la final es una matriz, solo que es una matriz que tiene una sola fila nada más, con n número de columnas. Podemos tener el vector de probabilidad en el estado inicial, o en un paso, o en dos pasos, si el hiperíndice es 2. Y así sucesivamente en cualquier número de pasos. Es decir, que yo puedo trabajar con el vector de probabilidad en n número de pasos. N puede tomar cualquier valor. ¿De acuerdo? Ok. Seguimos. Ahora, hay una forma de encontrar los vectores en n pasos. Por ejemplo, si yo quiero encontrar el vector de probabilidad, presten atención, en un paso, lo que yo tengo que hacer es multiplicar el vector de probabilidad en el estado inicial por la matriz de transición. Si yo ya tengo la matriz de transición, multiplico el vector en el estado inicial por la matriz de transición. Ahora bien, eso me va a dar el vector de probabilidad en un paso. Si yo quiero el vector de probabilidad en dos pasos, lo que tengo que hacer es multiplicar el vector de probabilidad en el estado inicial por la matriz de transición en dos pasos. ¿Ok? La matriz de transición en dos pasos no es otra cosa que multiplicar la matriz de transición por la matriz de transición. A la final esto es una multiplicación de matriz. ¿Sí o no? Pero como esto de aquí, es lo mismo que esto de aquí, esto también sería equivalente a multiplicar el vector de probabilidad en un paso por la matriz de transición. Entonces tengo dos formas de hacer esto. O multiplico el vector de estado inicial por la matriz de transición en dos pasos, o multiplico el vector de probabilidad en un paso por la matriz de transición. ¿Está claro esa parte ahí? ¿Sí o no? A ver, Briseño. ¿Está por ahí? Aquí estoy, Inge, sino que estaba analizando todavía. Sí estaba claro, Inge. Bueno, vamos a analizarlo aquí en conjunto. A ver, ¿qué pasaría si yo quiero el vector de probabilidad en tres pasos? Si aplico esta regla que está aquí. Primero sacaríamos como usted dijo, los índices, tanto el 1, luego el 2. No, aplicando esta misma regla. Mira, el de un paso es el vector de probabilidad por la matriz de transición. El de dos pasos es el vector de probabilidad por la matriz de transición en dos pasos. O, lo que es lo mismo, el vector de probabilidad en un paso por la matriz de transición. ¿Qué creen ustedes que pasaría si quiero el vector en tres pasos? Sería inicial por T, por T y por T. Exacto. Claro, por T. Cogería el vector de probabilidad en el estado inicial y lo multiplicaría por la matriz de transición en tres pasos. ¿Y de qué otra forma lo puedo hacer? Aplicando T esto por T, por T, por T, por T. Cogiendo el vector de probabilidad en dos pasos y multiplicando por la matriz de transición. Eso sí, ya yo tenía anteriormente el vector en dos pasos, porque lo tengo aquí, ¿sí ve? O sea, esa misma sucesión, Inge, podemos hacerla puede ser un P a la N por el P a la 0 y por el mismo T a la elevado a la N. En un caso. Correcto. Esto es una cosa que se puede generalizar, que viene aquí en la siguiente diapositiva. Míralo. Aquí está. Por ejemplo, si quiero en dos pasos, sería el vector de probabilidad en un paso por la matriz de transición. O lo que es lo mismo,
el vector de probabilidad en el estado inicial por la matriz de transición en 2 pasos. De forma tal que yo lo puedo generalizar así, lo que tú dices. Si yo quiero el vector en n pasos, a n le resto 1 y lo multiplico por la matriz de transición. O cojo el vector de estado inicial y lo multiplico por la matriz de transición en n pasos. Cualquiera de las dos variantes sirve. Ahí está la cosa generalizada, lo que les expliqué hace un rato, pero ya de forma generalizada. Inge, ¿puedes podemos hasta anotar en un cuadernito las fórmulas, por favor? Claro. Copien. ¿Ya? No es necesario que copien todo porque esta presentación está ahí en la plataforma. Ah, ya, listo, Inge. Todo esto está ahí ya en la sección de exposición. Esto está ahí hace rato. Todos los documentos que yo trabaje aquí en clase, todos siempre les pongo ahí en la plataforma previamente. Bueno, aquí lo que viene es la explicación de eso que vieron anteriormente, ¿no? No le vamos a demorar tanto ahí. Esto es la explicación de la matriz de transición en m pasos. Es decir, como mismo puedo calcular el vector de probabilidad en m número de pasos, también puedo calcular la matriz de transición en m número de pasos. Es decir, por ejemplo, yo quiero la matriz de transición en 2 pasos, calculo eso multiplicando la matriz de transición por la matriz de transición. Esto a la final es una multiplicación de matrices. Si quiero la matriz en 3 pasos, pues entonces sería la matriz de transición por la matriz de transición por la matriz de transición. Esto hacerlo a mano toma tiempo, pero lo vamos a hacer con el Excel que se hace muy rapidito. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo. Miren lo siguiente. Dice, la variación del tiempo de un día a otro se supone que forma una cadena de Markov con la siguiente matriz de transición. Entonces, fíjense que lo que pasa aquí, por aquí, por esta parte de acá, es lo que ocurre actualmente. Algo parecido al ejemplo que le puse al principio, ¿no? El estado de los días puede ser soleado, nublado, lluvioso. Soleado, nublado, lluvioso. Esto es lo que puede ocurrir a futuro. Entonces, si hoy es un día soleado, ¿cuál es la probabilidad de que el siguiente día esté soleado o en el siguiente paso? El siguiente paso aquí se representa como el siguiente día, ¿ok? Si es un solo paso. Si fuera de aquí al sábado sería 3 pasos y habría que buscar esta misma matriz pero en 3 pasos. Si está soleado, ¿cuál es la probabilidad de que esté nublado? 0,2. Y si está soleado, ¿cuál es la probabilidad de que esté lluvioso? Así voy formando esta matriz de transición. Los posibles estados son soleado, nublado, lluvioso. Dice, dado que hoy es domingo y está nublado, ¿cuál es la probabilidad de que el miércoles sea soleado? Vamos a suponer que hoy es domingo.
Del domingo al miércoles, ¿cuántos días hay? 3 días. 3 días. Entonces, para yo responder esta pregunta de aquí, necesitaría la matriz de transición en 3 pasos. Necesitaría la matriz de transición en 3 pasos, que sería multiplicar esta matriz por la propia matriz, y una vez que haga eso, volverla a multiplicar por la propia matriz. O lo que es lo mismo, si ya tengo la matriz de transición en 2 pasos, la multiplico por la matriz de transición. Eso es lo que hay que hacer. Y es lo que vamos a hacer. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Bueno, aquí hay unos conceptos adicionales que lo vamos a ver después. ¿Quieren hacer un ejemplo ahorita? Sí, profe, para ver cómo se hace en el Excel. Vamos a hacer. Sí, porfa, profe. Vamos a trabajar un poco en Excel ahorita. Para que no se me cansen ahí con tanta teoría. Por cierto, yo le subí un archivito a la plataforma, ¿sí lo vieron? Que está ahí en la tarea. Perdón, ¿puede repetir lo que subió a la plataforma, ingeniero? Hay una tarea que van a tener que hacer de cadenas de Markov y tiene un archivito en Excel. ¿Ya lo revisaron o no? Aún no, aún no, la verdad. Bueno, cuando usted abra la tarea va a haber un archivo en Excel, que es el que le voy a abrir ahorita. Inge, disculpe una pregunta. En la semana 11 hay un archivo en Word de cadenas de Markov, porque hay uno que dice realizar los ejercicios y luego el archivo de Word. ¿A ese se refiere? Bueno, ese archivo lo puedes utilizar para repaso, pero la tarea que van a hacer es la que está en la semana 2. Porque tú tenías ya otra tarea en la semana 11, ¿no es cierto? Sí, ahí hay una tarea y luego hay o sea, es como que si fueran 2 tareas. Hay un Word. No, porque era de una tarea que estaba anteriormente, pero esa ya no le... Como estábamos con la... Verá, lo que pasa es que esto teníamos que verlo de la semana anterior, pero como ustedes saben que la semana 9 no se dio clase propiamente, sino que se dio repaso, pues entonces ahorita estamos poniendo al día con estas cosas. Pero aquí en la semana 11, la tarea que tú tienes que hacer es de aproximación de la binomial con la normal, no tiene que ver con cadenas de Markov. ¿Dónde está el documento que tú dices? No hay ningún documento. Sí, Inge, hay un Word en donde pone resolver los ejercicios 31, 33 y 35. Debajo hay un Word que pone ejercicios de cadena de Markov en la semana 11. Ah, bueno. Ese se lo puedo quitar y ponérselo la semana 12, porque de todas formas no tiene nada que ver con las tareas. Sí, ya vi. Parece que se quedó ese archivo ahí de la tarea anterior que era de cadena de Markov. Pero no se preocupe por eso. Usted tiene que hacer los ejercicios del libro de distribución binomial. Perdón, de la aproximación de la normal con la binomial. Lo de la cadena, si quiere, bájese el archivo para que le sirva de estudio también. Es más, ya le voy a bajar y se lo voy a colocar en otro lugar. Pero bueno, la tarea que hay que hacer es esta que estoy abriendo ahorita, que está en la semana 12 de cadena de Markov. Entonces ya les voy a compartir cuál es la cosa. De hecho, ya les tengo resuelto un ejercicio para que les sirva de ejemplo. Yo ya les resolví uno. Y ustedes van a resolver el resto. Pasó, se cerró. Ah, ¿ya le están viendo ahí o no? Sí, ¿Sí ven? profe, ya le estamos viendo. Sí. Ya. Entonces, mire, esto es la tarea que van a hacer ustedes. Tiene 1,
2, 3, 4 ejercicios nada más les puse, mira. No, 5. 5 ejercicios, pero uno ya está resuelto. Este se lo resolví yo. ¿Para qué? Para que ustedes se fijaran y tuvieran la guía. Bien. Y la idea es que quiero que todos estos ejercicios los resuelvan en el mismo archivo. O sea, usted va a coger este archivo como base. Cada uno va a coger este archivo como base. Es decir, que el primer ejercicio ya no cuenta porque está resuelto. Se lo resolví yo. Este es el que vamos a revisar ahorita. Dice, y miren cómo se aplica aquí a un sistema electromecánico que tiene una parte mecánica y una parte electrónica, ¿no? Es un ascensor. Dice, el ascensor de un edificio con bajo y 2 pisos realiza viajes de uno a otro piso. El piso en el que finaliza el enésimo viaje del ascensor sigue una cadena de Markov. Se sabe que la mitad de los viajes que parten del bajo se dirigen a cada uno de los otros 2 pisos. Mientras que si un viaje comienza en el primer piso, solo el 25% de las veces finaliza en el segundo. Por último, si un trayecto comienza en el segundo piso, siempre finaliza en el bajo. Se pide, primero, calcular la matriz de probabilidad de transición de la cadena. Dibujar el gráfico asociado. ¿Cuál es la probabilidad de que estando en el piso 1 pase al piso 2 en 2 pasos? ¿Cuál es la probabilidad de que permanezca en el piso 2 en 3 pasos? ¿Y cuál es la probabilidad de que a largo plazo el ascensor se encuentre en cada uno de los 3 pisos? Bien. Este último literal lo vamos a explicar en la siguiente clase, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice aquí. Primero, dibujar el gráfico asociado. En primer lugar, ¿cuántos estados hay aquí ahorita? 3. 3. 3. Son cada uno de los 3 pisos en los que se encuentra el ascensor. A eso es lo que se le llama estado aquí. ¿Ok? Ustedes pueden dibujar el gráfico aquí en Excel. ¿Cómo lo van a hacer? Se van aquí a insertar y tienen diversas formas aquí que pueden agregar. Por ejemplo, una forma de esta circular, donde le podemos dar una forma de un círculo y nos creamos un estado aquí. Una vez que creas uno, se puede copiar para crear los otros 2 estados. Bien, ya tiene los 3 estados ahí. Después, para hacer la flecha, usted tiene también otras formas aquí, donde puede utilizar estas flechas, por ejemplo, curvas. Hay varias formas de flecha aquí, ¿no? Si coge una de estas, usted se puede colocar aquí. Y miren que puede hacer una flecha de aquí hasta acá, para indicar una transición entre esos 2 estados. Después puede seguir, vuelve a seguir insertando flechas ahí, para indicar esas transiciones. ¿Ve? Hasta los dibujos podemos hacerlo aquí, con el Excel. Y ustedes van creando un diagrama de estado así. Luego, para poner los valores de probabilidad, le pueden insertar un texto encima de la flecha. Yo pongo un cuadrito de texto y aquí adentro pongo la probabilidad que corresponde. No sé, 0.5, la que sea. Y ya voy creando estado. De aquí dentro de la forma que creé, también puedo insertar un texto. ¿Ven? Pongo aquí un cuadro de texto y pongo aquí, por ejemplo, le pongo piso 1. Esto se puede agrandar y ya tienen piso 1. ¿Se ve? Los restantes ya ustedes lo saben, que es darle color. Ya, si lo quieren poner bonito así, entonces ya ustedes son más prácticos en eso. Incluso hay otros estilos de flechas más chéveres por aquí. Si lo quieren hacer de una forma más elegante, tienen otros tipos de flechas aquí que le pueden cambiar el estilo a la flecha. Más gruesa, menos gruesa, en 3D, en 2D, como ustedes quieran. Bueno, eso ya es cuestión de cada cual como dibuje ahí. Eso ya a gusto del consumidor. Pero esa es la idea, que yo quiero que hagan diagrama de estado aquí, no me dibujen nada a mano. Todo aquí con el Excel. Eso es facilito. Entonces, miren, yo tenía ya el diagrama de estado aquí. Ahora vamos a colocarle estas probabilidades, que esto es lo más importante, dice. Hay que leer aquí el problema y dice, se sabe que la mitad de los viajes que parten del piso bajo, el piso 0, la mitad de los viajes se dirigen a cada uno de los otros 2 pisos. ¿Cómo se representa eso aquí? Primero,
Del piso 0 iría una transición al piso 1 con probabilidad de 1 medio o 0,5. Y otra probabilidad del piso 0 al piso 2 con probabilidad de 0,5. ¿Por qué hago eso? ¿Quién me dice? Tiene que completar uno en los viajes del piso a los otros dos. No. Estoy hablando solamente de esto. Estoy en el piso bajo. ¿Por qué 50% para el piso 1 y 50% para el piso 2? Porque ahí dice que, o sea, es la mitad de los viajes para Correcto, cada piso. porque dice la mitad de los viajes. Si es la mitad, es el 50%. 50% se va al piso 1 y 50% se va al piso 2. Nada se queda en el piso 0. Fíjense cómo ya le voy dando estructura a esto aquí. Segundo, dice, si un viaje comienza en el primer piso, estoy aquí en el primer piso, solo el 25% de las veces finaliza en el segundo. Es decir, si estoy en el piso 1, la probabilidad de pasar al piso 2 es del 25%. Entonces, ¿a dónde se va el otro 75%? Al piso 0. Al piso 0, míralo aquí. Míralo aquí. Entonces ya le voy dando forma al diagrama. Ya le voy dando forma al diagrama. Después dice, por último, si un trayecto comienza en el segundo, estoy aquí, siempre finaliza en el bajo. ¿Qué significa eso? Que la probabilidad de ir al piso bajo es de ¿cuánto? De 1, o sea, del 100%, porque dice que siempre se va al bajo. Es decir, que no hay probabilidad de que vaya al 1. Siempre regresa al bajo. Así funciona ese sensor. Entonces, ¿cómo te hace la matriz de transición? Vamos a colocar aquí en una columna piso 0, piso 1, piso 2. Por acá, en 3 columnas, piso 0, piso 1, piso 2. Entonces voy llenando aquí. Si estoy en el piso 0, ¿cuál es la probabilidad de mantenerme en el 0? 0. No se mantiene en el 0. Observen que no hay ninguna flecha que se quede aquí. Si estoy en el piso 0, ¿cuál es la probabilidad de ir al 1? 0,5. Si estoy en el piso 0, ¿cuál es la probabilidad de ir al 2? 0,5. Eso ya lo saqué aquí. Estando en el piso 1, ¿cuál es la probabilidad de irme al 0? 0,75. Si estoy en el piso 1, ¿cuál es la probabilidad de permanecer en el 1? No hay probabilidad. En ningún caso el ascensor se queda detenido en uno de los pisos. Si estoy en el piso 1, ¿cuál es la probabilidad de ir al piso 2? 25%. Y si estoy en el piso 2, ¿cuál es la probabilidad de irme al 0? 1. Observen que si ya puse 1 aquí, obligatoriamente las otras dos tienen que ser 0, porque la suma de una fila no puede exceder el valor de 1. Igual, si ya tengo 0,75 aquí y tengo 0,25 aquí, esta necesariamente tiene que ser 0. Y si ya tengo 0,5 aquí, 0,5 aquí, esta necesariamente tiene que ser 0. Observen que la suma de cada fila siempre da 1. Observen también que la matriz es cuadrada y observen que no hay valor negativo ni mayor que 1. Por lo tanto, se cumple con todas las condiciones de una matriz de probabilidad. Después me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que estando en el piso 1 pase al piso 2 en 2 pasos? Como me piden probabilidad en 2 pasos, ¿qué tendría que hacer aquí, señores? Calcular la matriz en 2 pasos. ¿Cómo se calcula la matriz en 2 pasos? Multiplicando la matriz T por la matriz T. Ahora, ¿cómo hago eso con el Excel? ¿Cómo lo hago con el Excel? Presten atención. Voy a borrar esto aquí. Sí, voy a borrar esto aquí y lo voy a hacer aquí. Yo ya lo hice aquí, pero lo voy a volver a repetir. Mire, usted se va aquí al Excel y pone igual en una celda. ¿Ya lo hicieron? Y va a poner ahí mmult. mmult, que significa multiplicación de matrices. Y le da doble clic. Y aquí, ¿qué me pide? Primero escoja la matriz 1. ¿Quién es la matriz 1? Esto. Para que el Excel lo interprete como una matriz, cada valor tiene que estar en una celda diferente, como está aquí. Después le dice, ponga punto y coma. Y escoja la segunda matriz, que es la misma matriz. Y le pone Enter.
Bien, y le da la matriz. ¿Lo hicieron o no? Ahora bien, hay un problema aquí que les voy a indicar. Esta versión de Excel que tengo yo es superior a la del 2016. Las versiones de Excel del 2016 en adelante calculan la matriz así de forma directa. Pero los que tengan versiones inferiores al 2016 no le da la matriz completa. Solo le genera el primer valor, por ejemplo aquí 0.875. Solo le da este y no le da los otros. ¿Por qué? Porque las versiones inferiores de Excel no reconocen el rango en que debe quedar la matriz, que debería ser de 3×3. Entonces lo que usted tiene que hacer es, preste atención, selecciona el rango de 3×3, aunque esté vacío, y tiene que utilizar estos dos comandos. Primero poner F2, anote ahí. Cuando le pone F2, le repite la fórmula aquí. Le repite la fórmula aquí. Y una vez que le repita la fórmula y haber seleccionado el rango, pone simultáneamente Control más Shift más Enter. Y le genera la matriz completa como me generó a mí aquí. ¿Sí está claro esa parte o no? ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Yo estaba atendiendo. Estaba atendiendo, pero no me hicieron. No lo hicieron. No, Bueno, yo no le... les voy a copien esos comandos que están ahí que los van a necesitar. Sobre todo los que no tienen Excel de 2016 en adelante. Bueno, vamos a tener que dejarlo ahí, por favor. Intenten revisar esto. El primer ejercicio está resuelto ya para que les sirva de guía. Por lo menos vayan sacando las matrices, los diagramas y haciendo esta multiplicación de matrices que está aquí. Si adelantan con eso, tienen un gran paso de avance. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, Siga. mientras siga desarrollando los ejercicios, si me surge alguna consulta, ¿le puedo escribir a su correo? Claro que sí, me escribe, hacemos una consulta, lo como usted quiera, o si después podemos organizar una tutoría también. Ok, Claro que muchas sí. gracias, profe. Ahora, es posible que para este deber le tengan que dar después un poquito más de tiempo, pero empiecen a hacerlo. ¿Y por qué más de tiempo? Porque hay cosas ahí que tenemos que ver después también en la siguiente clase. Pero ya pueden trabajar creando los diagramas de estado, la matriz de transición y multiplicando matrices. Aprendan a multiplicar matrices con el Excel. Hay una regla, antes que me vaya, ya me voy, para no quitarle más tiempo, pero hay una regla que tienen que cumplir siempre, ojo con esto. Para poder multiplicar dos matrices, el número de columnas en la primera matriz tiene que ser igual al número de filas en la segunda matriz. Si eso no se cumple, la multiplicación no da lugar. ¿Sí está claro? Profe, sí, profe, yo me quedé con una pequeña duda. En este caso le duplicamos, o sea, le multiplicamos la matriz porque decía que pasaba del piso 1 al piso 2, ¿no es cierto? Pero en dos pasos. O sea, el asunto de que hicimos eso porque dice ahí el ejercicio en dos pasos. Si hubiese dicho en tres pasos, hay que multiplicar la matriz por la matriz por la matriz, así. Volverla a seleccionar. Hay que hacerlo 3 veces. Inge, una preguntita, es decir que, o sea, se cumple matemáticamente en el Excel lo mismo que las mismas propiedades que aquí en el Excel, las propiedades de las matrices. No, el Excel lo único que hace es multiplicar la matriz para que tú no tengas que hacerlo a mano. Las propiedades, las propiedades las tienes que verificar tú que se cumplan, nada más. Pero, o sea, son las mismas. Las mismas de la que están en la presentación. Que las no, o sea, la misma de que... Las mismas propiedades que se deben cumplir, o sea, matemáticamente, o sea, en matemática aplicada, por ejemplo. Ah, sí, el Excel sabe eso. Por eso te digo que el número de columna, cuando el número de columna no es igual al número de fila de la segunda matriz, el Excel te da un error. Ah, ya, listo, Inge, listo, eso nomás era la pregunta. No, el Excel sí sabe eso, pero usted tiene que saberlo, porque si le da el error, después no va a saber por qué le da el error. No, claro, Inge, ya, claro, eso sí. Ya listo, Inge, muchas gracias. Bueno, que pasen bien, cualquier cosa me escriben. Gracias, ingeniero, una buena noche. Gracias, Inge, una excelente noche. Igualmente para ustedes, cuídense, no se estén
complicando por Inge. ahí. Una linda noche, profe. Igualmente. Mucho, profe, gracias. Chao. Gracias, Inge. Hasta luego.